Hola, muy buenos días. Gracias por sumarse a nuestro VCW Talks digital. Es la primera vez que hacemos un streaming, debido a que hemos recibido docenas de consultas de parte de nuestros clientes acerca de esta situación de emergencia de salud pública y hemos reunido aquí a todos los líderes de nuestras prácticas para poder conversar cómo comunicar correctamente en esta situación. Tenemos aquí a Silvia Martins, que es nuestra líder de salud y bienestar. Tenemos a Gustavo Yavar, que es el líder de nuestra práctica de asuntos públicos y corporativos. A Adriana Pedraza, que es la líder de Brandcon, de consumo. Y Denis Franco, que es nuestro líder del área de tecnología, quienes van a explicarnos un poco más sobre este tema. Para empezar, quisiera por favor, Gustavo, que nos des un poco de contexto. Tú que eres el área de asuntos públicos, nos puede dar un poco de contexto de cómo va la situación hasta hoy. Claro que sí, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a nuestro VCW Talks. Creo que lo más importante es resaltar las medidas que, por ejemplo, se han tomado el día de hoy. Ha habido un paquete de decretos supremos. Creo que los más importantes son los que ha generado, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tomando las recomendaciones que ya se hicieron ayer a través del presidente de la República, señalando la restricción de los vuelos, la suspensión de los vuelos provenientes de Europa y Asia desde el territorio nacional hacia esos destinos por el plazo de 30 días calendarios a partir del día 15 de marzo. Aparte también ya se ha generado otro decreto supremo que tiene que ver con el otorgamiento de garantías inherentes al orden público para la realización de cualquier evento que concentre a más de 300 personas. Y creo que el otro importante es aquel que se ha generado con el Ministerio de Agricultura y Riego, que decreta que se apruebe el reglamento de ley que promueve la reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos. Entonces el Estado ha tomado la batuta de los temas de prevención y nos ha brindado desde el día lunes, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, una guía para la prevención de la expansión de coronavirus en los centros laborales. Muchas gracias, Gustavo. Adriana, cuéntanos un poco, ante tanta incertidumbre, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen las marcas en este momento? Bueno, buenos días. Creo que los principales desafíos son tres. Primero, hay todo un tema de responsabilidad y las marcas más que nunca deben ser completamente responsables acerca de qué deben decir en este momento y sobre todo cuándo decirlo. En un segundo principio, además, es todo el tema de la empatía. O sea, las marcas ahora también más que nunca tienen la opción de ver cómo publicar ciertos mensajes que pueden contribuir a detener el contagio de la enfermedad. Y otra de las cosas que también las marcas ahorita tienen como reto es un tema de solidaridad. Finalmente, las empresas y las marcas a través de la publicidad tienen un gran poder, una gran llegada a la gente en general. Entonces, ahorita estarían como luchando y comunicándose por un fin incluso mucho mayor al de la empresa y al del producto en sí. Entonces, básicamente serían esas tres cosas: responsabilidad, empatía y solidaridad. Ok, perfecto. Muchas gracias, Adri. Silvi, por favor, ¿nos podrías comentar qué es lo que deberían evitar las empresas más bien en esta situación? Claro que sí. Bueno, creo que lo podemos ver desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista interno, una de las cosas que se debe evitar es no generar confianza en los colaboradores y más bien angustiar a las personas. ¿Y cómo angustiamos a nuestros colaboradores? Cuando no damos medidas claras, cuando la información no es completa, no es precisa, o cuando estamos dando medidas a contagotas, o que en algunos casos puede ser contradictorio. Entonces, en este caso, la recomendación es que la información sea muy clara, sea muy sencilla, sea fácil de entender, y que tratemos en la medida de lo posible de centralizar toda la comunicación en un solo punto de contacto, de modo que las personas no se confundan recibiendo informaciones de distintas fuentes, de distintos voceros y que además en algunos casos no sea consistente. Y desde el punto de vista de comunicación externa, un poco en línea con lo que hablaba Adriana, creo que lo que se debe evitar es uno subestimar o banalizar la situación. Realmente, si bien en Perú en este momento todavía no es una situación tan
grave, pues al ser una pandemia que afecta a todo, a todo el mundo, pues hay que tener mucho cuidado y hay que tomarlo, como decía igual Adriana, con mucha responsabilidad. Y otro error que creo que se puede cometer es no prepararse, no hacer protocolos de seguridad, no tener claros cuáles son los mensajes, no solamente en el momento actual, sino también prever escenarios a futuro y prepararnos para esos escenarios a futuro. Ok, gracias Silvi. Y ante esta incertidumbre también se ha puesto muy en relevancia la tecnología y aquí creo que Denis podría ayudarnos. Se le ha puesto mucha sobreexpectativa a la tecnología como una vía para poder hacer teletrabajo y evitar así un poco y mitigar el contagio de este virus. ¿Podrías contarnos, Denis, qué tanto nos puede ayudar la tecnología aquí y adicionalmente desde el punto de vista de comunicacional también podemos cumplir esas expectativas? Claro, buenos días con todos. El rol de la tecnología ha sido y será un medio para lograr un fin. Actualmente las empresas de tecnología tienen, creo yo, una doble presión y lo estamos viendo. Michael Kratsios, que es el jefe de seguridad máximo en lo que es Estados Unidos, en la Casa Blanca, y Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, se han reunido con las principales marcas de tecnología para pedir ayuda. Y ese es el primer punto que las marcas de tecnología están aportando. Desde su core de negocio están aportando capacidad. Capacidad desde el punto de vista de procesamiento, capacidad, como mencionaba Benjamín, desde el punto de vista de infraestructura digital para poder hacer teletrabajo donde es posible, porque no siempre es posible. Y el segundo punto es la responsabilidad de cómo enseñar. No hay ni un solo proceso de transformación digital que no pase por también un proceso de transformación cultural. No solamente hay que crear la tecnología y hay que usarla, también hay que enseñar a usarla. Y yo creo que ahí es donde está la responsabilidad y las oportunidades de comunicación en este momento para las compañías de tecnología. Gracias, Denis. Otro punto importante, creemos, en toda esta situación es el tema de la fake news y, y el dónde encontrar información oficial y relevante, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros como comunicadores somos parte de una empresa y somos ejecutivos responsables de las decisiones estratégicas de la empresa. Gustavo, cuéntanos, ¿desde dónde o a dónde deberían acudir los equipos de comunicación, de marketing o incluso los gerentes generales de una empresa para poder hacer un monitoreo oficial de la situación? Gracias. Sí, Benjamín, es importante destacar que el aparato del Estado ha generado herramientas importantes. Ya les mencionaba yo, lo primero que se generó el día lunes fue, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, una guía. O sea, es probable que muchas empresas no estén listas o no tengan protocolos y creo que esta guía podría ser la primera que puedan adaptar para las necesidades de su empresa y sobre todo seguir los 4 puntos que son sumamente importantes para ellos. Primero, porque toma las definiciones claras con relación al Ministerio de Salud. Luego establece las políticas de comunicación que deberían darse dentro de la empresa para, como decía Silvia, no generar pánico, mantener las cosas en el tema, pero con responsabilidad, porque en este momento no tomarle o no darle la importancia que tiene puede generarnos problemas económicos muy importantes. El tercer punto que toca esta guía es precisamente las medidas mínimas para esta facilitación del trabajo, del teletrabajo, de repente la organización de las fuerzas laborales con relación a aquellos que puedan estar dentro de sospecha y necesiten ser confinados a su casa por un momento para que no tengan problemas laborales o luego se compense con el empleador las horas que sea destinado si es que se descarta la enfermedad. Y el cuarto lugar son las disposiciones complementarias con relación a qué medidas podrían tomarse dentro de la organización de la empresa para mantener las líneas de trabajo que tienen. Otro de los puntos u otro de los ministerios que también ha trabajado políticas tiene que ver básicamente con el Ministerio de Salud, pero que va a dar recomendaciones claras acerca de cómo proceder en los casos en que exista sospecha dentro de las empresas de que haya personas que puedan tener el coronavirus. El Instituto Nacional de Salud, que depende del Ministerio de Salud, es el que se encarga de validar o de hacer el diagnóstico correcto y señalar si es que está o no la persona con coronavirus.
y en sí son estos dos ministerios los que están dando la referencia en estos casos y los que tienen información oficial, ¿no? Gracias, Gustavo. Un punto importante también que hemos evaluado es que Latinoamérica en general y bueno, y Perú, digamos que ha podido estar un poco más preparada, por así decirlo, pero también desde el punto de vista comunicacional podemos ya mirar casos de éxito o casos en los que creemos que las comunicaciones han ayudado a las empresas a destacar en esta situación. ¿Nos podría decir, Adriana, por favor, si has visto algún caso exitoso de alguna marca afuera en el extranjero de que hayan comunicado correctamente en medio de esta situación? Bueno, creo que las empresas realmente han tenido un enorme reto, porque evidentemente no es fácil comunicarse publicitariamente hablando en momentos donde hay crisis y hay muchísima incertidumbre. Pero sí hay algunos ejemplos que resultan realmente valiosos en este contexto y es, por ejemplo, las redes sociales se han pronunciado y han dicho, por un lado, que van a destinar publicidad gratuita para la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado, han bloqueado completamente o han tratado, o mejor dicho, tienen bastantes esfuerzos en bloquear toda la publicidad engañosa que hay alrededor del coronavirus y además de incluso de productos que puedan llegar a aprovecharse de la situación. Es un caso también muy particular, por ejemplo, Amazon ha hecho también un pronunciamiento al respecto y ha bloqueado productos donde se está cobrando más de lo debido y donde también están como, digamos que eliminando un poco esta publicidad. También hay otro tipo de marcas que se han sumado, incluso por su mismo core de negocio y porque es totalmente natural. Ahorita hay muchas medidas de prevención y el tema de la higiene es esencial y fundamental. Entonces, estas empresas como expertas a través de los productos que ofrecen se han sumado y están trabajando y aunando esfuerzos en ese sentido. También otras marcas se han pronunciado de otra manera y es cancelando o bueno, más bien posponiendo ciertas campañas que tenían al aire y que de repente podían ser percibidas como poco prudentes en esta coyuntura. Entonces está el caso, por ejemplo, de KFC, que una de sus, digamos, eslogans principales es para chuparse los dedos. Ellos decidieron posponer este tipo de publicidad porque claramente fomenta un hábito, digamos que poco saludable en este contexto. O Hershey's, que es una marca también que promueve muchísimo la cercanía y los abrazos y los besos entre las personas. Entonces ellos han decidido aplazar este tipo de publicidades porque claramente no son oportunas en medio de este contexto. Ok, gracias. Denis, ¿y podrías decirnos qué información de valor pueden comunicar hoy en día las empresas de tecnología? Claro, como comentaba Adri, hay responsabilidad en varios niveles. Definitivamente las empresas que se encargan de social media tienen que monitorear el registro de fake news. Las empresas que se encargan de e-commerce tienen que ver que no se esté especulando con los precios. Menciono varias industrias que no necesariamente son tecnología pura y dura porque la tecnología va a estar como mediador de cada una de ellas, pero también, por ejemplo, lo que se ha hecho ahora es 5 de las grandes compañías en tecnología están teniendo políticas diversas. Uno, están enviando a sus empleados a trabajar desde casa porque digamos que es la industria que más preparada estaba para esto por la infraestructura digital que tenían montada. No al 100%, evidentemente, porque hay todavía trabajadores que están on-premise en algunos lugares y que cobran por hora. Pero se está haciendo que la mayoría pueda pasar a estos lugares. Luego han liberado sus herramientas de clase empresarial o que son pago para poder colaborar con que todas las personas, sin importar si pertenecen a una organización o no, tengan acceso a herramientas que les permitan hacer teletrabajo. Caso de Microsoft con Teams, caso de Google con su G Suite a nivel empresarial, Zoom, Cisco, se están sumando a esta iniciativa. Y por otro lado, también lo que están haciendo es brindar desde su core de negocio y anunciándolo la ayuda que van a brindar para combatir directamente el virus, no solamente a través de una disponibilidad gratuita de las herramientas, sino que brindando capacidades, créditos en la nube, capacidad de cómputo para poder ayudar a todo lo que es el aparato gubernamental y científico que están trabajando en este momento en diversos países para poder controlar y combatir la epidemia.
Ok, aprovecho para hacer un paréntesis e invitar a todos los que se están sumando a nuestra transmisión en vivo a enviar sus consultas. Pueden hacerlo a través de cualquier red social, Facebook, Twitter o también LinkedIn, usando el hashtag BCWTalks. Nosotros lo podemos recibir y vamos a hacer las preguntas pertinentes con los líderes. Para continuar un poco el conversatorio, Silvi, hay una situación o situaciones específicas en las que las marcas deben salir a hablar a medios. ¿Cómo debería tomarse esta vocería de cara a la comunicación externa de las empresas y qué perfil debería tener este vocero? Bueno, eso es súper importante porque una de las principales recomendaciones justamente de la Organización Mundial de la Salud para todas las organizaciones que comunican en este momento es transmitir calma y tranquilidad. Entonces, en ese sentido, más que la jerarquía que tenga un vocero dentro de la organización, creo que es muy importante tomar en cuenta estas habilidades blandas, capacidad de respuesta, capacidad de empatía, capacidad de mantener la calma, capacidad de tener un discurso que sea muy claro, muy preciso, pertinente, pero que al mismo tiempo invite justamente a que las personas tengan un comportamiento responsable y tranquilizador. Entonces, creo que depende mucho de la situación, de cada situación, pero esas serían las características principales que debería tener un vocero que asuma la representación de cualquier organización, sea una organización institucional o sea una organización privada. Perfecto, Silvi. Y hablando un poco ya de la comunicación externa, también es muy importante tener en cuenta no solamente que aquí juegan un papel importante los clientes, sino también tenemos a todos los stakeholders de una organización. Y por aquí quería hacerte a ti la pregunta, Gustavo. ¿Cuáles son las audiencias principales que se deben tener en cuenta en esta situación? Gracias. Creo que la primera, la que debemos partir es la audiencia interna. O sea, tenemos una serie de niveles dentro, están los directivos en primer lugar, luego están los empleados, los trabajadores, que precisamente como decía Silvia, en este momento es muy importante transmitir un mensaje de calma, un mensaje de seguridad, pero un mensaje que a la vez haga responsables a las personas más allá del ámbito solamente laboral. O sea, si de alguna manera las identidades corporativas pueden orientar a sus trabajadores a que, por ejemplo, en estos momentos exista un consumo responsable, porque mucho se está hablando acerca de los consumidores que van hacia los supermercados a comprar masivamente desinfectantes, jabones, papel higiénico, ¿no? Porque están buscando estar limpios, evitar la propagación del virus a través de la propia higiene. No se dan cuenta también que en la medida en que ellos exageren en el consumo va a haber otros que los van a vulnerabilizar a ellos mismos al no proteger también su higiene. Entonces, ya los centros, los supermercados han reaccionado positivamente buscando limitar el nivel de ese tipo de compras. Otro de los públicos que deberían atenderse son los mismos proveedores y los clientes claves más cercanos, ¿no? O sea, la cadena hacia atrás y hacia adelante. Porque en este tema es muy importante la generación de contenidos de parte de la empresa. Una cosa es lo que nosotros podamos o querramos comunicar, pero si no hay un contenido detrás, lo que tú proyectes no va a ser real, verdadero. Entonces debe haber una conducta consecuente en un trabajo previo de lo que nosotros hacemos responsablemente. Probablemente en estos momentos lo más probable es que las empresas tengan esa incertidumbre de la que tú hablabas con relación a comunicar o no, si hay o no ocurrencias dentro de la empresa. Y creo que el principio básico de la verdad es el que debe priorizarse. Entonces, atender primero el público interno, la generación de contenidos, acciones concretas que luego se comuniquen internamente dentro del entorno identitario para luego proyectar hacia nuestros públicos los más cercanos, tanto proveedores como clientes clave, y luego la sociedad en general, todas las medidas que nosotros estamos tomando responsablemente de dentro de las empresas.
Perfecto, creo que Gustavo ha mencionado un punto importante y es empezar desde casa, ¿no? Y en esta línea creo que también sería importante señalar cuál es el valor que podría tomar la tecnología aquí en optimizar nuestros canales de comunicación interna. Denis, y ahí sí quería preguntarte a ti cómo la tecnología puede ayudarnos aquí. Y una pregunta que hemos recibido a través de redes sociales es que ¿cómo hacen estas empresas que tal vez no tienen la capacidad de poder trabajar remotamente? Por ejemplo, los operarios de una fábrica, ¿no? Que obviamente es totalmente operativo y presencial el trabajo. ¿Qué se puede hacer en esos casos y tal vez cómo la tecnología puede ayudar aquí? Primero, nuevamente, la tecnología es un medio. En este momento, quizás no todo el personal de trabajo, como bien dice Benjamín, pueda pasar a una situación de trabajo, de teletrabajo, trabajo remoto. La tecnología está llegando. Lo importante ahora, tanto para las instituciones públicas y privadas, va a ser la tecnología ahorita puede estar disponible, las empresas la están haciendo gratuita para que los puestos de trabajo que puedan hacerlo lo hagan, pero también hay que capacitarlos. Entonces, desde el punto de vista de un mediano y largo plazo, va a haber responsabilidad tanto privada como pública en capacitar a esto, porque esta pandemia que ha llegado ahora va a pasar y eventualmente también puede llegar otro tipo de consecuencia, otro tipo de desastre natural, lo que sea. Entonces, la fuerza laboral tiene que capacitarse en ese sentido. Para quienes no puedan en este momento cambiar de posición, digamos, directa hacia una posición remota, lo importante es mantener los protocolos de seguridad que tenga la empresa. En algunas funciones la tecnología va a poder ayudar en ese sentido. Por ejemplo, empresas como Uber, Lyft, que tienen trabajadores pues directos, que básicamente son los taxistas que están trabajando en la calle, expuestos a diversos contactos durante el día, han tomado la decisión de poder decir, ok, nosotros vamos a cubrir los gastos de posibles taxistas contagiados, al menos en el mercado de Estados Unidos. Entonces, también hay un rol responsable no solo de la tecnología como un medio, sino también de las empresas de tecnología sobre qué mensaje quieren mandar. Y finalmente, y en general, no solamente para un trabajador que esté directamente implicado en el proceso de producción, sino que va a llegar un punto donde los hábitos de consumo tienen que cambiar. Digamos que las generaciones más jóvenes están ahorita más expuestas a usar aplicaciones de economía compartida como Rappi, Uber, etcétera, pero nos va a obligar como sociedad a impulsar el teletrabajo, nos va a obligar a impulsar el uso de aplicaciones, de repente la compra en línea, los deliveries, etcétera, para que podamos cambiar estos hábitos de consumo a través de la tecnología y que nos ayuden a reducir en todo lo que se pueda el margen de exposición. Gracias, Denis. Silvi, y en línea también con el tema de la comunicación interna, recibimos una pregunta en redes sociales. Todos los que quieran preguntarnos, estamos recibiendo las preguntas a través del hashtag VCW así que pueden sumarse a la conversación. Hablando sobre comunicación interna, y ya lo decía muy bien Denis, ¿cómo deberían asegurarse las empresas de que la comunicación que realizan a nivel interno encuentren realmente un asidero en los colaboradores, ¿no? Bueno, creo que hay dos maneras. Uno es establecer una comunicación de doble vía en la que la empresa, o sea, hoy ya no estamos hablando de que la empresa solamente es un emisor de mensajes y solamente manda comunicación, sino que la empresa tiene que tener canales para asegurarse de que no solamente envía mensajes, sino que también recibe las inquietudes de sus colaboradores, que está atento a cuáles son las inquietudes, las preocupaciones y a recibir la retroalimentación de sus colaboradores. Y bueno, y otro indicador muy claro es saber si se están siguiendo las recomendaciones que se están comunicando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos comunicando a las personas que tienen algún malestar de salud, que permanezcan en casa y que trabajen desde casa y las personas siguen yendo a la oficina, pues es claramente un indicador de que la comunicación no está siendo efectiva. Entonces, creo que tenemos que fijarnos, uno, en eso, en establecer ese canal de doble vía y realmente ser capaces de escuchar lo que los colaboradores tienen que decirnos y, por otra parte, ir monitoreando los resultados y la efectividad de los mensajes que estamos transmitiendo y de los canales que estamos utilizando para hacerlo, de modo que
podamos en el camino evaluar si la estrategia está funcionando o si las actividades que estamos realizando se están funcionando o si debemos cambiar la plataforma, por ejemplo, que estamos empleando. Gracias. Uno de los usuarios de redes sociales también nos envió una pregunta muy interesante. En este contexto, ciertos mensajes pueden ser percibidos como oportunistas por parte de los consumidores en general, de los clientes en general. Adriana, no sé si tú nos podrías comentar cuáles son las claves que deberían tener las empresas para que su comunicación no sea percibida así y cuál podría ser el daño en su reputación a largo plazo o mediano plazo incluso al ser percibido de una manera oportunista. Bueno, esa pregunta es muy, muy importante y tal vez es la clave de todo esto. Creo que la mejor forma en la que las empresas o las marcas no deberían ser oportunistas es precisamente no siéndolo y de una forma genuina. Entonces, ahí volvemos a los mismos principios y es, si yo parto de un principio de responsabilidad, toda la información que yo esté dispuesta a dar tiene que estar totalmente verificada y basada en datos y en argumentos que definitivamente agreguen valor. Ese es un tema fundamental. Por otro lado, si es algo que yo quiero lograr a través de la empatía, porque quiero sentirme cercano a mi consumidor y tengo todo el derecho como marca de hacerlo, creo que hay algo fundamental en este caso y es que tenemos dos retos importantes. Uno es cómo las marcas le ayudan a las personas a seguir adquiriendo productos porque los necesitan y muchos de ellos son de necesidad básica. Y lo otro también es cómo hacen un uso responsable de cada uno de estos productos. Ya bien lo han mencionado tanto Gustavo como Denis. Ahorita hay un gran reto en la medida en que la gente tiene que adquirir productos y tiene que buscar maneras y alternativas para hacerlo. Seguramente aglomeraciones en los supermercados no es la manera más apropiada de ir a adquirir un producto de primera necesidad. Entonces, la gente que puede hacerlo seguramente va a poder recurrir a servicios de delivery, por ejemplo, lo que también plantea un reto en temas de logística y en temas de preparación para los retailers, porque no es solamente el hecho de que logren llevar los productos hasta la casa del consumidor, sino también que capaciten a las personas que hacen parte de toda esta cadena de distribución para que tengan un cuidado totalmente idóneo y que aseguren la inocuidad de cada uno de los productos. O sea, la logística no podría convertirse en un transmisor de la enfermedad. Y por otro lado, también es cómo le ayudamos a la gente a que consuma de una forma completamente responsable y no es solamente en términos de que consuma mucho de un producto, o sea, que salgamos a desocupar comprando jabones, papel higiénico, etcétera, sino que entendamos que hay mucha gente que también tiene la necesidad de usar estos productos, entonces usarlo de una forma dosificada. Ahí los retailers tienen un reto enorme de poderle comunicar a la gente las consecuencias de agotar stocks, por ejemplo, y podría poner comunicación in situ para que las personas estén muy bien informadas, incluso para que sepan tomar buenas decisiones al momento de comprar. Y sin duda también hay un tema utilitario que no se puede perder de vista. O sea, yo no podría decir que si una marca de teléfonos o de computadores me enseñan a cómo limpiar correctamente mi teléfono, yo no lo percibiría como algo oportunista, lo percibiría como algo que me está orientando como consumidor. O si, por ejemplo, no sé, las marcas de delivery también están empezando a hacer un poco más de promoción acerca de sus servicios, no lo sentiría como algo oportunista, sino como ciertos sectores de la economía que tienen la posibilidad de adquirir servicios a través de esta vía porque tienen el poder adquisitivo para hacerlo, sin duda están descongestionando lugares para que otras personas adquieran de manera presencial productos. Entonces, creo que la mejor forma es no siendo oportunista genuinamente. Si se va a publicitar un producto es porque calza en medio de esta situación. O sea, lo peor sería hablar de un producto que no suma o que no tiene nada que ver en este momento. O sea, no me imagino ahorita no sé, digamos a las discotecas o a los sitios donde se conglomera mucha gente haciendo publicidad en este momento, porque claramente no es el momento preciso. Sí, y ahí yo quería complementar la respuesta de Adriana porque creo que también, es decir, sí hay que evitar ser oportunistas, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Adriana, pero tampoco hay que estar como tan obsesionados con no comunicar nada, es decir, si somos una marca de jabón y podemos enseñarle a la gente cómo lavarse mejor las manos, o si somos una marca, por ejemplo, de productos de higiene y podemos enseñar a la gente cómo utilizar correctamente la mascarilla, pues es información y es contenido que va a ser de valor para nuestros consumidores o para nuestros usuarios.
usuarios, y tampoco tenemos que caer en ese miedo y el pánico de, ay, no voy a comunicar nada porque voy a parecer oportunista. No, pues, o sea, sí hay información de valor, sí hay marcas que pueden aportar mucho, lo que decía Denis, por ejemplo, del uso apropiado de la tecnología. Las clínicas, por ejemplo, creo que han hecho un esfuerzo súper interesante en educar a las personas de cuándo realmente acudir a un centro de salud y cuándo no hacerlo para no congestionar los establecimientos de salud, y mejor que la gente se quede en su casa y tome las medidas para responsablemente cuidar su salud y la de su familia en su hogar. Entonces, creo que también hay que poner un poquito de perspectiva, que no toda la comunicación en este momento es oportunista, no tenemos que quedarnos callados durante todo el tiempo que pase la pandemia, porque si tenemos algo importante que decir, pues este es el momento también para hacerlo y para acercarnos a nuestras audiencias de una manera oportuna y responsable. Me gustaría complementar lo que estabas diciendo, Silvia, porque creo que es muy importante que también pensemos en que corporativamente debemos seguir comunicando. O sea, hay un propósito detrás de todas las marcas y que seguimos construyendo en estas, pero desde lo genuino que estaba recalcando y que ha recalcado tantas veces además Adriana. Creo que las marcas tienen un propósito y que hoy es cada vez más visible, y precisamente ese es el punto identitario en el que pueden soportarse en sus recursos, en el recurso humano, para que se trabaje con responsabilidad en estos dos ámbitos, ¿no? En el mismo ámbito laboral y en el ámbito personal. Es mantener el compromiso para permitir que la empresa en estos momentos siga con sus operaciones responsablemente, desde la prevención, evitar que se propague la enfermedad, pero manteniendo las operaciones, porque hay un propósito de marca que cumplir. Y creo que es genuino seguir defendiéndolo y seguir trabajando en aras de mejorar esa reputación corporativa. No está contradicho en este momento. Debe trabajarse de esa manera. Denis. Sí, completamente de acuerdo con lo que han compartido aquí los otros líderes, y desde la tecnología también lo podemos ver. Lo importante va a ser, si uno no quiere sonar oportunista, porque esa es una gran interrogante al interior de las organizaciones ahorita, comparto una promoción, comparto algo sobre, no sé, consejos para poder utilizar esto. Lo más importante a nivel reputacional, sobre todo para una marca, está ahorita pues cargando bastante el peso de todo esto que es la tecnología, es no ser oportunista, como lo dice Adriana, comunicar cuando hay algo de valor que comunicar. Si la comunicación va a ser orientada a ganar un beneficio directo y comercial, yo creo que ahí podría haber, al menos para las marcas de tecnología, un feedback negativo. Sin embargo, como bien lo están haciendo, están poniendo capacidades que ellos tienen de su core de negocio, de su expertise, a disposición. Y creo que eso jamás va a ser oportunista y siempre va a ser colaborar, no solo con la sociedad, sino con todas las personas y con todo el aparato de gobierno, cómo está luchando con esto. Creo que eso es importante. Ok, hemos recibido dos preguntas que creo que podrían estar en línea, sobre todo para Gustavo. Gus, creo que esto nos ha sorprendido, definitivamente no está dentro de los libros ni los manuales de comunicación. Así que una de las preguntas es, ¿por dónde empezar con los protocolos de comunicación? Y adicionalmente, ¿qué deberían tener en cuenta nuestros planes de crisis ante esta pandemia? Ninguna crisis está en ningún manual. No hay una sola crisis. No es que tú aprendiendo de esta vas a estar preparado para la otra. Hay una preparación continua más bien a cualquier situación de las empresas. Creo que el propósito básico de un trabajo en manejo de crisis es el que estábamos conversando, es mantener las operaciones de la empresa. O sea, si tiene un objetivo el manejo de la crisis reputacional, tiene que ver con generar las condiciones que le permitan a la empresa seguir operando. Entonces, tendríamos que partir primero desde dentro, o sea, en la generación de los contenidos que estábamos hablando. No se trata solamente de establecer narrativa, mensajes clave, canales de difusión, llegada al público, reach, no. Se trata básicamente de empezar desde dentro en el compromiso
con nuestros trabajadores, con quienes formamos parte de una marca, quienes somos la marca, para poder generar, ser nosotros mismos el mensaje de tranquilidad, el mensaje de prevención, el mensaje de calma, en la medida en que nuestros recursos humanos estén identificados y sepan claramente que el camino a transitar es el de la prevención, el del trabajo conjunto, es lo que vamos a poder proyectar. ¿Desde dónde entonces empezamos el trabajo de crisis? Desde el trabajo con nuestros propios recursos humanos y luego empezar a involucrar a aquellos que están más cerca. Les estaba hablando antes acerca de los proveedores. Si nosotros tenemos normas de conducta con relación a este tema, lo mínimo que esperamos es que nuestros socios de negocios tengan la misma visión. Partimos de eso, para luego ya proyectarlo hacia primero nuestros clientes y luego el mercado en general. Hay que partir, por ejemplo, de ser respetuosos de las normas. Todas las empresas que funcionan dentro de un mercado trabajan con las normas de un mercado. Entonces nosotros no podemos decir o no podemos ignorar las medidas que está brindando el Estado, las medidas que está preparando el Estado y que está compartiendo con nosotros a través de canales oficiales, para que sigamos esas pautas y evitemos y paralicemos o mitiguemos lo más pronto que sea posible la propagación de la enfermedad, de la pandemia. No se trata de que no nos vayamos a enfermar, sino que no sea a niveles de escala tan grandes que la estructura que tiene el Estado no la pueda soportar. Eso es, creo, básicamente. Sí, y algo que también hablábamos y hemos conversado con muchos de nuestros clientes es identificar, y siempre le decimos, bueno, hay que esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor, ¿no? Y empezar también por identificar los riesgos, no solamente los riesgos que tenemos en este instante, sino ser capaces de prever escenarios de corto, mediano, largo plazo y también escenarios desde los más optimistas hasta los más pesimistas y poder desarrollar algunos protocolos y mensajes para cada uno de ellos. Eso es súper importante en este caso. Okay. Gracias, Silvius. Para todos los que se están uniendo a la transmisión, les contamos que pueden unirse a la conversación, enviarnos sus preguntas con el hashtag BCWTalks y nosotros lo estamos recibiendo para poder hacerle la pregunta a nuestros líderes. Siguiendo con el conversatorio, Denis, tú nos hablabas de que las empresas tecnológicas, digamos, son una de las más preparadas en estas situaciones. ¿Cuál es la mayor contribución que puede hacer una empresa de tecnología en esta situación y cuál podría ser su impacto en la reputación? Bueno, definitivamente creo que lo hemos abordado a lo largo de la conversación, pero el core de negocio, las empresas de hardware que tengan capacidad de brindar equipos, no sé, clústeres de inteligencia artificial, que puedan tener capacidad en la nube, como lo están haciendo, o sea, brindando todas las herramientas empresariales para la continuidad de los negocios, colaborando con institutos de investigación médica, con poder de cómputo, prestando las empresas de telecomunicaciones, como en cualquier desastre natural, se abren los canales de llamadas y mensajes de texto gratuitos. Por ejemplo, en el Reino Unido, las empresas de delivery están colaborando con los centros de atención y los hospitales, llevando comida de forma gratuita. Los taxistas, en el caso de Lyft, están brindando servicio de forma gratuita a las organizaciones que están brindando respuesta de ayuda. Entonces, eso es lo principal que puede contribuir a la reputación de una compañía de tecnología en este momento, o una compañía que tiene al centro el core de la tecnología. Pero no acaba ahí. Definitivamente, incluso las marcas que no tengan un core de tecnología pueden contribuir con esto y convertirse en la primera de su sector en impulsar un cambio. Por ejemplo, tienes una empresa, no sé, que se dedique ahora que está habiendo una escasez de lo que es gel para poder desinfectar las manos. ¿Por qué no colocar uno en la estación de transporte público? O sea, un puesto de dispensación gratuito. Entonces, hay formas para que todas las empresas puedan, en este momento, combatir la pandemia desde su core de negocio. Creo que eso es lo más importante que pueden contribuir, tecnología o no tecnología. Gracias. Adri, tú mencionabas el tema de la importancia del consumo responsable y de cómo las empresas deberían empezar a sensibilizar acerca de este tema.
Y han habido muchos casos en Facebook, en redes sociales en general, en los que se muestra a los supermercados restringiendo o tomando algunas medidas para que no haya un desabastecimiento eventualmente. ¿Han hecho bien las empresas en dar estas medidas y si la están comunicando correctamente o cuál debería ser la clave para hacerlo? Creo que ahí también parte mucho el principio de anticipación. Tal vez lo que puede causar como muchísima desazón e incertidumbre dentro del consumidor es que una vez que está en el punto de venta, sienta que está siendo restringido de alguna manera. Y lo otro es que tampoco entienda muy bien a qué se deben esas medidas, porque al final de cuentas ahorita la gente está muy abocada a poder como satisfacer sus necesidades principales. Ahí las marcas tienen un reto enorme, porque era el tercer principio del que les hablaba, y es el de la solidaridad. Y es como las marcas y las personas tienen que pensar ahora más que nunca en principios que van muchísimo más allá y que son mucho más trascendentes que el beneficio particular. Una medida importante podría ser comunicar y usar todos los medios publicitarios que hay a disposición para poder hacerle entender a la gente que el consumo responsable es más importante ahora que nunca y darles recomendaciones de cómo podrían consumir en la medida en que cada uno de estos retailers conocen y entienden muy bien qué tanto ha variado su stock y qué tantos, digamos, desafíos logísticos tienen en este momento. Entonces, con base en eso, podrían difundir, digamos que de manera muy proactiva y muy transparente, qué es lo que la gente puede esperar y explicarles por qué si hay una, digamos, autorregulación en la medida en que solamente puedes adquirir 2 jabones máximo por persona o por familia, digamos que eso tiene como una razón de ser. Hay un tema también importante y es que la gente se siente muy, o sea, tiene una percepción de que hay muchísima crisis en este momento. Y realmente lo que hemos tomado mercados como los latinos, donde ha llegado la enfermedad de una manera posterior, es aprender y entender muy bien, digamos, todos los aprendizajes que han llegado de mercados donde lastimosamente la enfermedad llegó primero. Entonces, una de las cosas que se ha tratado de promover y que la gente tiene que tratar de entender y las marcas pueden ayudar también a transmitir este tipo de mensajes, es que ahorita lo que estamos tratando es de que la enfermedad, digamos que si se va a expandir, se expanda de la forma más escalonada posible. Entonces, en eso la gente tiene que entender que acudir masivamente a los puntos de compra no es la mejor alternativa en un momento como el que estamos pasando. Entonces, ahí creo que las empresas también pueden darle razones que apelen mucho digamos que al raciocinio de la gente y hacerles entender cuál es la mejor manera y la forma más responsable en la que pueden consumir. Gracias, Adri. Precisamente también se ha criticado muy en línea este tema alarmista por parte de algunos consumidores. Se ha criticado también algunas coberturas noticiosas. Y aquí, Silvia, quería hacerte la pregunta a ti. Como te decía, hay ciertas coberturas noticiosas que se han tildado de alarmistas. ¿Se ha comunicado correctamente la pandemia? ¿Cuál es tu opinión? Wow, bueno, es un poquito difícil responder esa pregunta porque tendría que hacer una generalización muy grande. O sea, creo que definitivamente tiene que haber comunicación. Es difícil que no haya alarmismo porque, es decir, es la noticia y los medios de comunicación hacen un gran esfuerzo por mantener a la gente informada. Creo que lo que sí se puede hacer, más que generalizar si ha sido alarmista o no ha sido alarmista la comunicación, es dar algunas recomendaciones de cómo debería ser la comunicación justamente para evitar el alarmismo. Entonces, una de las cosas es, bueno, primero, básico, no compartir rumores, que la información que se comunique y ya parece una obviedad, pero uno sigue viendo que hay canales que se transmiten informaciones que no han sido verificadas, que no han sido contrastadas, un poco como por el apuro de la información. Entonces, uno, evitar los rumores y evitar la información que no haya sido del todo verificada.
Dos, acudir a las fuentes oficiales. Efectivamente, como lo comentaba Gustavo, hay información oficial disponible que se puede consultar en todo momento. Entonces, yo creo que una manera ideal de evitar eso es ir a las fuentes oficiales. Y luego, desde el punto de vista de la comunicación de salud, una recomendación es consultar a los expertos, pero a los verdaderos expertos, ¿no? Porque hay algunas personas que asumen el papel de opinólogos, pero que no necesariamente están preparados, que no necesariamente tienen la información de primera mano de epidemiología o del manejo de la enfermedad. Además, en este caso en particular, que es una enfermedad nueva, de la cual todavía no hay información, entonces yo creo que incluso reconocer qué sabemos y qué no sabemos. Habla la OMS, una de sus recomendaciones es comunicar la incertidumbre. Es una de las maneras más, y es una recomendación que da la Organización Mundial de la Salud. Comuniquemos lo que no sabemos, y eso es muy importante porque decirle a la gente, bueno, en este momento sabemos esto, no sabemos efectivamente cómo se transmite. Por ejemplo, no estamos seguros de si se transmite solamente por las vías nasales, las mucosas, o por la saliva, o si hay otra manera de transmisión. Entonces, bueno, comunicar la incertidumbre también es una manera de comunicar responsablemente y de no generar alarma, porque decir, no sabemos si te vas a contagiar por darle la mano a alguien, o no sabemos si te vas a contagiar de otra manera, pero por si acaso evitemos, porque es una manera de evitar. Entonces, yo creo que eso. Y lo otro es evitar, que es una regla también básica pues del periodismo y de la comunicación de salud, que es evitar los adjetivos o los apelativos que puedan resultar alarmistas de por sí. O sea, cuando uno ve urgente, 22 casos, y uno dice, bueno, pero a ver, o sea, en China, en su peor pico, había más de 1.500 casos diarios. Entonces, digamos, ese tipo de adjetivo, urgente, alarma, emergencia, ¿no? Bueno, creo que hay que tratar en la medida de lo posible de evitarlos y dejarlos realmente para cuando se justifique utilizarlo, cuando se justifique hacer un llamado a un comportamiento de emergencia realmente. Gracias, Silvi. Y muy en línea a lo que comentabas de la comunicación de la incertidumbre, también tenemos una pregunta en redes sociales. Hago un paréntesis para decirle a todos los que están uniéndose a nuestra transmisión en vivo que pueden enviar sus preguntas a través del hashtag BCWTalks, y nosotros con gusto recibiremos su pregunta para poder hacérselo a los líderes. Esta pregunta va para Gustavo, muy en línea a los protocolos de comunicación que tú mencionabas anteriormente. ¿Qué podría hacer una empresa al tener un caso confirmado dentro de su empresa? Cómo comunicarlo internamente, ¿no? Y muy en línea a lo que decía Silvia y Adri, cómo hacer para no crear alarmismo. Hay una regla básica en temas de comunicación, la verdad. O sea, no es necesario contar toda la verdad, porque a veces tiene detalles demasiado profundos que pueden o confundir o generar alarma. Pero siempre, todo lo que digamos debe ser verdad. Y dentro de las organizaciones debe haber una comunicación responsable. Ayer conversábamos con los líderes de las prácticas acerca de, por ejemplo, cuáles son los alcances normativos, judiciales con relación a identificar a las personas dentro de las organizaciones que padecen de la enfermedad o que son sospechosas de padecer de la enfermedad. Y hablábamos de la priorización. Creo que los temas de salud hoy están por encima de incluso las contingencias legales, ¿no? Entonces debe haber primero un protocolo correcto. Debemos trabajar en construir esos protocolos si no los tenemos. Tenemos referencias, les decimos por ejemplo que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ya generó esa guía, ya tienen a partir de dónde empezar a trabajar esos protocolos, y luego debe haber una comunicación transparente, oportuna y de doble vía con los trabajadores dentro de la organización y tomar las medidas sanitarias que sean necesarias para evitar la propagación. Hoy, en la era de los prosumers, de los productores, consumidores al mismo tiempo de información, toda comunicación interna es potencialmente una comunicación externa. Entonces es importante que sea precisa, que sea sucinta
y que brinde además guías para los siguientes pasos. No se trata solamente de decir aquello que ha pasado, sino cuáles son las medidas que se están tomando para evitar la propagación. Eso nos coloca en el nivel de responsabilidad dentro de la empresa. Eso habla acerca de una respuesta corporativa coherente y además sólida. Denis, ¿quieres complementar? Sí, justo en el tema de mantener la calma y combatir, pues digamos, los rumores, como comentaba Silvia, algo que está muy de moda en estos momentos es el fake news. ¿Qué hacer? Y estoy seguro que en algún momento ya las áreas de comunicación se están preparando para esto, porque es muy probable que en algún momento un colaborador sea infectado, pero vamos más allá de los protocolos que ya han hablado Gus y Silvia. ¿Qué hacer cuando es fake? ¿Qué pasa cuando una marca, por ejemplo, recientemente tecnología que opera aquí en Perú, fue vinculada a que un colaborador tenía esto y se corría en redes sociales una imagen? Esto despierta pues el interés de varios stakeholders, la gente puede generar desinformación, puede traer problemas a la continuidad del negocio. ¿Qué hacer en ese caso? Y lo más importante es pronunciarse, comentar la verdad, comentar si es que un medio de comunicación está siendo vinculado como fuente de información, contactar al medio y también decir, hey, hagamos una comunicación en conjunto, porque es también tu credibilidad la que está en juego. Entonces yo creo que tener en cuenta, uno, monitorear lo que está pasando realmente y monitorear también lo que está pasando que pueda ser falso y que también pueda afectar a la reputación del negocio y no tener el temor de salir a comunicar la verdad y no salir solos, sino salir en conjunto con otras empresas como gremios, asociaciones o medios de comunicación que estén dispuestos y con responsabilidad para poder comunicar la verdad de lo que está pasando y poder mitigar una propagación de información falsa. Quisiera añadir algo y es que creo que también uno de los retos que tienen las empresas ahora más que nunca en términos de comunicaciones es precisamente toda la recomposición social que va a venir una vez que pase esto, bueno, en el durante y después de. Y es seguramente muchas empresas no saben qué hacer porque temen decir públicamente que de repente alguno de sus trabajadores contrajo el virus como si fuera algo realmente crítico o algo realmente complicado y realmente no es así, o sea, el tema es que esta enfermedad, y ya se ha mencionado en muchísimas ocasiones, es una gripe, es, digamos que tiene, por supuesto, unas implicaciones y unos cuidados y una prevención que hay que tener, pero hay que considerar que hay que luchar mucho contra la estigmatización. Ahorita estamos pasando por un momento en el que muchas fronteras se han cerrado con países donde tienen altas tasas de propagación de la enfermedad. Entonces, todo lo que va a venir después en términos de interacción social va a ser un fenómeno sin precedentes. Ya existen algunas campañas que se están promoviendo unbranded. Una de ellas es la de Be Strong China, que se gestó en Canadá, donde el pueblo canadiense le estaba dando su apoyo a China en estos momentos tan difíciles. Otra campaña también que ha funcionado y que está, digamos, cada vez promoviéndose más es la de Yo no soy el virus y que está, digamos, que tratando de romper esos estigmas que hay hacia la gente que proviene de Asia. Creo que aquí hay como un tema importante y que hay que tratar de trabajar en términos también de empatía y de solidaridad y que las marcas pueden ayudar a promover en gran sentido. O sea, no es cuestión de tener temor. Ya sabemos lo que, o en gran medida el gobierno ha dado también pautas y tenemos casos de otros países que se pueden replicar. Ya sabemos que en parte el aislamiento, la cuarentena, llevar una trazabilidad de los contactos que ha tenido la persona y demás puede ayudar obviamente a que no se esparza más el virus, pero creo que también hay que quitarle esa estigmatización social que está teniendo la enfermedad. Ok, muchas gracias, Adri. Bueno, vamos a responder una última pregunta que nos envían por redes sociales. Es ¿cómo comunicar correctamente desde empresas B2B a sus clientes, Adriana? Bueno, aquí también hay un completo desafío y es, si bien las marcas tienen esta responsabilidad de orientar al consumidor, también hay marcas que efectivamente trabajan negocios de negocio a negocio. En esa medida, ahora más que nunca, y como bien lo mencionó Silvia,
las empresas tienen toda una capacidad de investigación y de nivel de experiencia y de expertos en diversos sectores que pueden ayudar a que toda su cadena, entre ellas otros negocios con los que tienen convenios, funcione muchísimo mejor. Entonces, por ejemplo, tenemos empresas de sector logístico que pueden orientar muchísimo más a sus clientes sobre cómo debería ser el mejor manejo de toda la cadena. Y esto es a través de protocolos y a través de usar a cada uno de sus expertos en la materia para entender cuál sería la mejor forma de intercambiar productos y servicios en un momento, digamos, complejo como este. Otra de las cosas es, por ejemplo, todo el tema de economía colaborativa. O sea, muchas personas seguramente están prefiriendo ahorita usar taxis a usar, por ejemplo, un sistema mucho más masivo de transporte. Entonces, en este caso, si bien es una marca, una plataforma tecnológica, teniendo una red de conductores, ¿cómo le ayudan también a estos conductores a que ofrezcan un servicio muchísimo mejor? ¿Qué elementos deberían tener dentro de sus vehículos para asegurar, digamos, mayor asepsia dentro del taxi? O incluso como las compañías de delivery también orientan a las personas que manipulan estos paquetes para que lo hagan muchísimo mejor. En el caso, por ejemplo, de temas tecnológicos, y seguramente ahí Denis podría complementar muchísimo más, digamos que las marcas tienen presencia global y tienen la manera de orientar a sus canales sobre cómo prestar un muy buen servicio en términos de tecnología. Entonces, creo que realmente acá las empresas que trabajan con otras empresas usualmente son multinacionales, son globalizadas y tienen la gran capacidad de importar buenas prácticas, de importar casos de éxito que pueden funcionar. Por supuesto, ahorita no todo está escrito, creo que estamos en un momento sin precedentes donde muchas barreras se están rompiendo. Seguramente hace un tiempo los hoteles no habrían considerado, como está pasando en Madrid, ser hospitales y estar al servicio de pacientes que no pueden estar, o sea, porque ya los hospitales no están dando abasto, entonces se están adecuando hoteles para que reciban pacientes. Seguramente esto era algo que no se había pensado nunca. Entonces vemos que incluso las mismas empresas están cambiando sus negocios y rompiendo paradigmas para poder atender una situación crítica. Bueno, tenemos una pregunta plus, porque es una pregunta desde Guatemala. Nos preguntan si tenemos conocimiento, bueno, esta pregunta va para Silvi. ¿Tenemos conocimiento de alguna campaña previamente trabajada por algún organismo de salud internacional o algún una institución desde el gobierno de salud que hayamos visto interesante y que se podría tropicalizar aquí en Latinoamérica o en Perú? Sí, claro que sí. Bueno, en comunicación de salud hay un ejemplo súper interesante que es cómo manejó el gobierno de Brasil el contagio de Zika que hubo hace unos años y porque Brasil justamente fue uno de los países más afectados por este brote. Entonces, ellos lo que hicieron fue crear toda una plataforma exclusiva en la cual centralizaron toda la información relacionada con Zika y allí tenían contenido además segmentado para distintas audiencias. Tenían información para los pacientes o para la comunidad, tenían información para prensa, información para científicos y profesionales de la salud. Entonces, como para que cada uno pudiera encontrar muy fácilmente la información que necesitara y además había contenidos de distinto tipo, ¿no? O sea, había videos, infografías, información, obviamente los reportes técnicos, etcétera, material para redes sociales. Entonces, yo creo que ese es un caso bien interesante que se puede estudiar. Esta página que creó el gobierno brasilero para el brote de Zika. Y bueno, otras cosas que han estado haciendo buenas prácticas, incluso que tenemos acá en Perú. Ayer veíamos cómo el gobierno peruano a través del Ministerio de Salud ha desarrollado materiales, no solamente en castellano, sino también en otras lenguas que sirven para que la información sea mucho más inclusiva y para que incluso poblaciones minoritarias puedan tener acceso a la información de manera oportuna. En el caso de lo que han hecho países de Europa, específicamente España, que al ser hispanohablante como que es más fácil replicar la experiencia, es que también todos los ministerios tienen un llamado en el website, en la página web de cada uno de los ministerios tienen un llamado para encontrar información especializada de ese ministerio relacionado con el coronavirus. Y lo mismo, la información está segmentada por audiencias y está trabajada en distintos formatos de modo que se pueda compartir fácilmente a través de distintas plataformas y sobre todo, yo creo que esto es súper importante en términos de comunicación de salud, es que
y realmente la información tiene que ser adecuada a la audiencia a la que estamos. Por ejemplo, hay materiales súper interesantes que hemos visto de coronavirus para niños, en las cuales le dicen, bueno, hola, yo soy el coronavirus, en un lenguaje súper sencillo, súper fácil de entender. Hay otro, obviamente, para los profesionales de la salud, hay otros materiales dirigidos a la comunidad en general. Entonces, yo creo que en estos casos en particular, hacer esa segmentación por audiencias y que los mensajes estén direccionados y desarrollados, diseñados específicamente teniendo en cuenta el perfil del público al que nos dirigimos, es algo que definitivamente tenemos que tomar en cuenta. Y algo que también están haciendo acá en el Perú, en la página del Ministerio de Salud hay ya piezas que están destinadas incluso a poblaciones con idiomas diferentes, quechua, aymara, eso es súper importante. Una pregunta final de un cliente, no quiero dejar esto en el aire, preguntaba acerca precisamente de la estigmatización de la que estabas hablando y el deterioro que puede haber con relación a la reputación corporativa a partir de estos casos. Creo que es súper importante que nosotros seamos conscientes que una comunicación responsable de lo que nosotros hagamos con relación de esta pandemia también es solidez corporativa, o sea, es una muestra de solidez corporativa, comunicar apropiadamente y hacerse responsable de lo que nosotros tenemos a través de nuestros recursos humanos, tanto en el manejo interno como en la comunicación que vaya a darse con los públicos con los que tenemos normalmente contacto, es eso principalmente. Perfecto, muchas gracias Gustavo, Silvia, Adriana y Denis por este conversatorio. Sé que tal vez no hemos resuelto el centenar de preguntas que tenemos, pero la mayoría y las más importantes creo que han quedado saldadas aquí. Es importante recalcar, según lo que hemos conversado aquí, que la comunicación de la empresa hoy en día debe ser genuina y coherente con la marca, que no tengamos miedo a comunicar no solamente lo que sabemos, sino también lo que no sabemos. Importante tener en cuenta todas las audiencias, no solamente clientes, sino también empezar desde casa. Y conectar con los consumidores y con la gente en general de formas que para ellos les sume valor para mitigar este impacto del virus tanto en sus vidas como en las comunidades. Muchas gracias. Con nosotros será hasta otra oportunidad en una transmisión o tal vez algún evento en vivo de BCW Talks. Gracias.